En los tiempos difíciles de Ezequiel, el último rey títere de Judá, Sedequías, enfrentaba desafíos monumentales. Con un pequeño ejército, gobernaba Jerusalén, mientras que la ciudad era sitiada una vez más, y Nabucodonosor, con su poderoso ejército, capturó a Sedequías. Pero lo que sucedió después es realmente perturbador. Cada uno de sus hijos fue asesinado ante sus ojos, y luego sus propios ojos fueron arrancados, presenciando la extinción del linaje real. Imagine la devastación de ese momento. Es una historia difícil de digerir, pero aquí es donde la narrativa toma un giro sorprendente. Ezequiel, un profeta llamado por Dios, fue puesto en este contexto turbulento para traer un mensaje de esperanza. Aunque estaba a miles de kilómetros de Jerusalén, en la tierra de Babilonia, recibió una visión poderosa: el Valle de los Huesos Secos. Esta visión no es solo una melodía cautivadora de la música espiritual Dry Bones, sino un mensaje profundamente espiritual. Dios, por medio de Ezequiel, deseaba proporcionar esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo elegido. Y es en ese momento que somos llevados al corazón del mensaje del Valle de los Huesos Secos, presente en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Versículos 1 y 2 nos revelan: la mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Entonces Él me hizo pasar por todos ellos alrededor, y he aquí que había muchos en el valle abierto, y de hecho, estaban muy secos. Esa imagen es poderosa. Ezequiel es transportado a un valle lleno de huesos secos, símbolo de la desolación y de la muerte. Pero aquí es donde el mensaje toma forma. Dios no solo muestra a Ezequiel la extensión de la desolación, sino que también revela su capacidad de traer vida de lo que está muerto. Esta no es solo una historia del pasado, sino una lección atemporal para nosotros hoy. Así como el pueblo de Israel ha enfrentado tiempos de desesperación, nosotros también podemos encontrarnos en valles de desolación y desesperanza en nuestras propias vidas. Pero el mensaje del Valle de los Huesos Secos es este: incluso en los momentos más oscuros, Dios es capaz de traer vida de lo que está muerto. Es capaz de restaurar, renovar y revivir. Así que los invito a que sigan con nosotros este viaje a través del libro de Ezequiel, explorando no solo la historia, sino también las implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Quédense con nosotros hasta el final, porque esta es una historia que va a tocar sus corazones y renovar sus esperanzas, y quién sabe, tal vez usted también encuentre un nuevo significado en su propio viaje espiritual. Mientras continuamos nuestro viaje a través del libro de Ezequiel, nos enfrentamos a la imagen perturbadora de un valle lleno de huesos secos. Es una representación poderosa de la desolación y la muerte, no solo física, sino también espiritual. Dios quería que la mente y el espíritu de Ezequiel se vieran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza de la situación. Porque, miren bien, si no tenemos cuidado, nuestros hogares espirituales pueden descomponerse en montones de huesos secos. Cuanto más ignoramos los principios familiares de la palabra de Dios, más probable es que nos convirtamos en esqueletos de lo que deberíamos ser. Incluso algunos cristianos que un día caminaron con el Señor pueden encontrarse en esa condición, viviendo de lo que fueron, en vez de lo que deberían haber sido. Pero hay esperanza. Efesios, capítulo 6, nos recuerda la importancia de la obediencia y el respeto dentro de la familia. Honrar a nuestros padres y vivir según los principios divinos no solo fortalece nuestros hogares, sino que también nutre la fe que nos mantiene firmes ante las adversidades. Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 3, se enfrenta a la pregunta de Dios: ¿pueden vivir estos huesos? Y su respuesta es simplemente: «Oh Señor Dios, tú lo sabes». Ante la aparente imposibilidad, Ezequiel reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Cuando contemplamos el escenario actual, podemos sentirnos desanimados. Pero así como Dios trajo vida al Valle de los Huesos Secos, Él también puede traer renovación a nuestros días. Dios es capaz de realizar lo imposible. Lucas 18:27 nos recuerda esto.
Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Entonces Ezequiel recibe una orden divina. Profetiza a esos huesos y diles: «Oh huesos secos, escucha la palabra del Señor». Y es en ese punto que la historia toma un rumbo extraordinario. ¿Qué pasa a continuación? Acompáñennos a descubrir cómo la palabra de Dios transforma el desierto en un jardín florido, los huesos secos en seres vivos. Es una historia de renovación y esperanza que trasciende los tiempos antiguos y resuena en nuestras vidas hoy. Delante de los huesos secos, desprovistos de vida, Dios hace una promesa poderosa a Ezequiel. «A esos huesos ciertamente haré entrar el aliento en ustedes, y ustedes vivirán». Es una declaración que resuena a través de los siglos, una promesa de renovación y vida. Mientras Ezequiel profetiza, algo extraordinario sucede. Un ruido, un crujido, y los huesos comienzan a unirse, los tendones se forman, la carne crece sobre ellos y la piel los cubre. Pero a pesar de esta apariencia de vida, aún falta algo crucial: el aliento de la vida, el aliento de Dios. Dios instruye a Ezequiel a profetizar al viento, al soplo, para que venga y dé vida a esos cuerpos. Es un poderoso recordatorio de que la proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder y vida. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, penetrando hasta la división de alma y espíritu. Ezequiel es testigo de este milagro, pero incluso con los cuerpos ahora formados, ellos continúan sin vida. Son solo cuerpos muertos, moviéndose de manera ordenada. Es una imagen poderosa que nos recuerda la necesidad del aliento de Dios en nuestras vidas para vivir verdaderamente. La palabra de Dios es como una espada afilada, capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Ella ofrece vida y fe a los que la reciben, pero es el soplo de Dios que trae la verdadera vitalidad espiritual. Por lo tanto, que todos podamos buscar ese soplo de vida, ese avivamiento espiritual que solo Él puede traer. Que podamos abrir nuestros corazones a la palabra de Dios y permitir que su poder transformador nos renueve completamente. En los versículos que acabamos de leer, se nos recuerda la importancia vital del soplo de Dios en nuestras vidas. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ezequiel 37:9 nos muestra cómo Dios instruye a Ezequiel a profetizar al soplo, al espíritu, para que venga de los cuatro vientos y dé vida a los muertos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la organización de la Iglesia y la necesidad del soplo de vida del Espíritu Santo. La organización es importante, pero sin la presencia del Espíritu Santo, la Iglesia se convierte solo en un cuerpo sin vida. Ezequiel, al predicar al soplo, descubrió la verdad profunda de que todo lo que hacemos es en vano, a menos que el Espíritu Santo esté presente. El soplo divino de la vida es esencial para nuestra existencia espiritual, como lo fue para Adán en el jardín del Edén. Recordamos el momento en que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de la vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Del mismo modo, en Juan 3:5-8, Jesús habla del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, mostrando cómo Dios infunde vida espiritual en nuestros corazones. Así como Ezequiel testimonió el poder transformador del soplo de Dios, también estamos llamados a buscar esa renovación espiritual en nuestras propias vidas, que podamos abrir nuestros corazones para recibir el soplo de la vida del Espíritu Santo y experimentar la verdadera vitalidad espiritual. Jesús respondió: en verdad os digo que, a menos que alguien naza del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No temáis que os diga: vosotros debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Ezequiel. Capítulo 37, versículo 10. Entonces profeticé como él me mandó, y el soplo entró en ellos, y ellos vivieron y se levantaron, un ejército grandemente numeroso. Ezequiel.
capítulo 3 y 7, versículos 11 a 13. Entonces él me dijo: la historia de Ezequiel nos ofrece un ejemplo poderoso del avivamiento espiritual que ocurre cuando la palabra de Dios es proclamada en obediencia y seguida por la concesión del Espíritu Santo. Cuando Ezequiel fue instruido para decir a los huesos secos: oigan la palabra del Señor, él estaba obedeciendo el llamado de Dios para proclamar su palabra. Y como resultado de esa obediencia, Dios permitió que los huesos comenzaran a juntarse nuevamente, recibiendo tendones, carne y piel. Sin embargo, la palabra tenía que ser seguida por la concesión del Espíritu para que esos cuerpos recibieran el aliento de la vida y volvieran a la vida. Es un ejemplo clásico de cómo la revitalización espiritual de la Iglesia de Dios en los días modernos es traída a través de la palabra y del Espíritu. 2 Corintios 3, 17-18 nos recuerda que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, y somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. La palabra de Dios nos revela que anteriormente estábamos espiritualmente muertos en nuestras transgresiones y pecados, tan sin vida como un montón de huesos secos. Pero hay esperanza. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos vivifica, devolviéndonos a la vida espiritual, y es nuestra responsabilidad compartir esta palabra de esperanza con aquellos que aún están espiritualmente muertos debido a sus pecados y transgresiones. Al divulgar la palabra y buscar el Espíritu Santo para fuerza y orientación, podemos presenciar un avivamiento incluso en los lugares más desolados. Efesios 2, 1 nos recuerda que por gracia y mediante la fe, Dios nos vivificó, incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y en Romanos 5, 8, vemos el amor incondicional de Dios demostrado al darnos vida a través de Jesucristo. Por el hecho de que Cristo murió por nosotros, incluso cuando aún éramos pecadores, este pasaje enfatiza la transformación radical que ocurre cuando recibimos la gracia de Dios. Es un cambio completo, de la muerte a la vida, del pecado a la justicia, de la desesperación a la esperanza. Esta nueva vida no es algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos, sino que es un don de la gracia de Dios. Es una transformación que nos permite vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, reflejando su luz y verdad en un mundo a menudo marcado por la oscuridad y la desesperanza. Así como los huesos secos en la visión de Ezequiel recibieron vida a través de la palabra de Dios y del aliento del Espíritu, nosotros también estamos llamados a una nueva vida a través de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo. Esta nueva vida no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente que experimentamos cada día en nuestro viaje con Dios. Nos permite afrontar los desafíos de la vida con fe, esperanza y amor, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. La visión de Ezequiel de los huesos secos habla profundamente sobre restauración y renovación. Así como Dios prometió traer vida a los huesos secos y restaurar, Él también promete traer vida y restauración a todas las áreas de nuestras vidas. De restauración y renovación son universales, alcanzando no solo al pueblo de Israel, sino a todos aquellos que buscan a Dios. Jeremías 31:3-4 revela el amor eterno y la fidelidad de Dios, prometiendo no solo reconstruir y restaurar, sino también adornar con la alegría de la danza a aquellos que son amados por Él. Esta promesa no se limita a la restauración física, sino que abarca también la espiritual y emocional. En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 5:17, se nos recuerda que en Cristo somos transformados y renovados, dejando atrás la vieja vida de pecado y comenzando una nueva vida en justicia y verdad. Esta transformación es posible a través del Espíritu Santo, que nos permite vivir según la voluntad de Dios. Romanos 8, 10-11 enfatiza que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, Él nos vivificará, renovando nuestros cuerpos mortales. Así, el mensaje de renovación y restauración de Ezequiel no es exclusivo del pueblo de Israel, sino que es una promesa para todos los que creen en Cristo. Por lo tanto,
La promesa de Dios es un mensaje de esperanza y renovación para todas las personas, independientemente de su origen o circunstancia. Él desea restaurar y renovar todas las áreas de nuestras vidas, trayéndonos a una nueva vida en comunión con Él. Amor inquebrantable de Dios y su capacidad de traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación y renovación donde hay destrucción, son verdades fundamentales que continúan siendo relevantes para nosotros hoy. El mensaje de renovación y restauración presente en la Biblia es una invitación para experimentar la transformación que Dios ofrece y vivir vidas que reflejan su gloria y bondad. El libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, nos recuerda la importancia de no aferrarnos al pasado, sino mirar hacia adelante al nuevo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él promete hacer un camino en el desierto y ríos en el desierto, símbolos de vida y esperanza en medio de las situaciones áridas y desoladas que enfrentamos. En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 5:17, se nos recuerda que en Cristo somos transformados y renovados, dejando atrás la vieja vida de pecado y comenzando una nueva vida en justicia y verdad. Esta transformación es posible a través del Espíritu Santo, que nos permite vivir según la voluntad de Dios. Romanos 8:10-11 refuerza que el Espíritu de Dios, que habita en nosotros, nos vivifica, renovando nuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, el mensaje de renovación y restauración es una expresión del amor incondicional de Dios por nosotros y de su capacidad de traer vida y esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Estamos invitados a aceptar esta renovación y a vivir vidas que reflejen la gloria y la bondad de Dios en todo lo que hacemos. Regístrate en el canal, activa las notificaciones y comparte este video con aquellos que necesitan un mensaje de renovación hoy. Hasta entonces, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.